Bueno, entonces esta es la clase número 14. Con esta finalizamos entonces la guía número 7. Entonces, acá nos dice que hay un campo eléctrico generado entre dos placas paralelas. Si es un campo eléctrico generado entre dos placas paralelas, es porque es un campo eléctrico uniforme. De 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, y la distancia entre ellas es 5 milímetros. Si un electrón se deja libre y en reposo cerca de la placa negativa a determinar. Entonces la parte A dice que la norma, la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre el electrón. Si su valor es, y ahí nos dan pues la carga de un electrón, y luego la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, aquí en la parte A, a ver si entonces, se me olvidó conectar esto, ni modo que me funcione. Listo, ahora sí. Entonces dice que bueno, cuando yo tengo un campo eléctrico uniforme, tengo dos placas, una positiva, una con cargas positivas y otra con placas negativas, con cargas negativas, digo. Y el campo va dirigida de la placa, el campo va dirigido de la placa positiva a la placa negativa. Ese es el campo eléctrico. Listo. Entonces, dice que el electrón se deja libre y en reposo cerca de la placa negativa. Entonces, eh, digamos que yo tengo un electrón acá, más cerca de la placa negativa. Entonces, el electrón que usted deja ahí, usted como el electrón tiene carga negativa, este es el electrón, tiene carga negativa. Entonces, la placa negativa, pues como su nombre lo indica, tiene también carga negativa. Entonces, va a repeler el electrón porque los dos tienen igual carga. O sea que el electrón va a sentir una fuerza de repulsión y entonces va a estar dirigida esa fuerza de repulsión de la placa negativa hacia la placa positiva. Entonces, el electrón va a ir en dirección contraria a donde está fluyendo o a cómo está fluyendo el campo eléctrico. Entonces, eh, entonces ya podemos responder, bueno, la norma todavía no la vamos a calcular. La dirección y el sentido, pues entonces la dirección estaría pues en la misma dirección del campo eléctrico, horizontal en este caso, pero de sentido contrario
porque mientras el campo eléctrico va hacia la derecha, esta fuerza sobre el electrón iría hacia la izquierda. Entonces sería, al estar el electrón cerca de la placa negativa, va a sentir repulsión. Va a sentir repulsión. Al tener los dos el mismo tipo de carga. El mismo tipo de carga. Es decir, la fuerza sobre él, ahí me refiero al electrón, la fuerza sobre él va a tener la misma dirección de las líneas de campo. La misma dirección de las líneas de campo, pero sentido contrario. Acá es un pero sentido contrario. Porque mientras uno va para la derecha, las líneas de campo van para la derecha, la fuerza sobre el electrón va para la izquierda. Entonces, la fuerza sobre ese electrón, que esa ya sería la norma, que es lo otro que nos piden. Entonces, la fuerza sobre ese electrón va a ser el valor de la carga por el valor del campo eléctrico. Entonces, esta Q pues es la carga de prueba, que en este caso la carga de prueba es la carga del electrón, que nos están dando su valor ahí en el enunciado, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el valor del campo eléctrico, que en el enunciado, nos lo dan acá, es 2 por 10 a la 4 newton sobre coulomb. Entonces aquí se simplifica coulomb con coulomb, que está en el numerador y en el denominador, y entonces hacemos la multiplicación. Entonces la fuerza sobre el electrón va a ser, entonces 1,6 por 2, pues me da 3,2. 3,2 por 10 y sumo exponentes entre los 10. Menos 19 más 4, menos 19 más 4 me da menos 15. Y las unidades que me quedan son coulomb. Entonces, esta sería la norma de la fuerza. Este 3,2 por 10 a la 5
sería la norma de la fuerza que siente el electrón. La norma de la fuerza o la magnitud de la fuerza sobre el electrón. Entonces, norma de la fuerza sobre el electrón. Esa sería la parte A. Ahora, bueno, entonces coloquémosle acá todo esto, la parte A. Ahora, la parte B, en la parte B vamos a hallar la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas, para eso tenemos una ecuación. Diferencia de potencial es el campo eléctrico por la distancia. El campo eléctrico lo tenemos acá. 2 por 10 a la 4 Newton sobre Coulomb. Y la distancia entre las placas ahí nos dicen que es de 5 milímetros. Entonces, mili, el prefijo mili es 10 a la menos 3. Ese prefijo mili es 10 a la menos 3. Entonces, sería 5 por 10 a la menos 3. Entonces, a la menos 3 es del prefijo mili. Les quedan milímetros. Entonces, acá la diferencia de potencial va a ser, acá sería 2 por 5 me daría, bueno, 10 por 10 a la 4 por 10 a la menos 3, entonces sumo exponentes, 4 menos 3, 1, entonces quedaría 10 a la 1 o simplemente 10. Y acá, Newton por metro me da Julio sobre Coulomb. Y acá, pues esto sería 10 por 10, pues me da 100. ¿Sí? O 10 a la 1 por 10 a la 1 es 10 al cuadrado y 10 al cuadrado es 100. Entonces me da 100. Y Julio sobre Coulomb es la unidad de voltios. Julio sobre Coulomb voltios. Y entonces esta sería, este 100 voltios sería la diferencia de potencial entre las placas. Entre las placas. Listo. Eso sería todo en este punto. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Entonces, en el ejemplo 2, dice que hay un electroscopio que está cargado negativamente, con un exceso de 26 por 10 a la 12. Entonces, si tiene exceso, es exceso de electrones. Entonces, recordemos que los electrones son los que se mueven. Entonces, es porque le han llegado muchos electrones. Y otro electroscopio idéntico ha sido cargado positivamente. Y bueno, si está cargado positivamente es porque se les ha ido electrones a ese electroscopio. Entonces, se le ha ido electrones y por eso tiene un déficit de ellos, de 14 por 10 a la 12 electrones. Entonces dice que si los electroscopios se ponen en contacto, ¿cuántos electrones se transfieren? Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando yo pongo dos electroscopios en contacto, ellos se van a, digamos que se van a transferir las cargas que, que les hagan falta y lo que sobre lo promedian entre los dos. O sea, como quien dice,
Si a uno le falta electrones, pues le va a quitar, va a tomar los electrones que el otro tiene en exceso. Y si todavía sobra, esos electrones se los va a repartir de forma equitativa entre los dos electroscopios, para que los dos queden con igual carga. Entonces, si el primer electroscopio, este electroscopio, el de acá, tiene un exceso y a este le falta, entonces lo primero que va a hacer el que tiene exceso es darle al otro que le hace falta. Entonces le va a quitar. Entonces, lo primero que va a suceder es que este que tiene en exceso le va a dar, tiene estos electrones, pero bueno, este los tiene en exceso. Y entonces el otro, como le hacen falta, pues le va a quitar al inmediatamente, al que tiene en exceso, pues le va a quitar, porque a este le hacen falta. Entonces le va a quitar 14 por 10 a la 12 electrones. Entonces le va a quitar eso que tiene de déficit. Entonces a la final le queda 12, se hace la resta. Entonces acá se restan los coeficientes y las potencias de 10 se dejan igual. Entonces 26 por 10 a la 12 menos 14 por 10 a la 12, pues me da 12 por 10. Ah, es a la 12, ¿no? Que le pusimos negativo. Sí, Entonces señor. acá me sobra este menos y este menos. Doce por 10 a la 12 electrones son los que nos quedan. Todavía nos quedan unos electrones en exceso. Esos electrones que quedan en exceso se van a repartir entre los dos electroscopios. Entonces, como se van a repartir, entonces esos electrones que todavía quedan en exceso se reparten entre esos dos electroscopios. Entonces, al dividir eso entre los dos electroscopios sería 12 dividido 2 me da 6. 6 por 10 a la 12 electrones. Y entonces, eh, esta es la carga con la que queda cada electroscopio. Carga con la que queda cada electroscopio. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos electrones se transfieren? Pues a la final, primero se transfirieron 12 para quitarle el déficit. Primero se transfirieron 12 del electroscopio que tenía exceso al de que tenía déficit se transfirieron 12. Y luego se transfirieron otros 6, 6 por 10 a la 12, para que, pues para que los dos quedaran con igual cantidad de exceso, o sea, con la misma carga negativa. Entonces a la final, 12 por 10 a la 12 más 6 por 10 a la 12, pues me da 18 por 10 a la 12, lo que se transfirió de un electroscopio al otro. Entonces a la final, la respuesta a la pregunta va a ser que en total se transfirieron, eh, 18 por 10 a la 12 electrones hasta que los dos
electroscopios quedaron con la misma carga. Pues que en este caso es negativa, pero al fin y al cabo es la misma carga. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí entendido? Sí, señor. Listo, vamos con el ejemplo 3. De este hay un ejemplo ahí en los ejercicios. En el ejemplo 3 dice determinar cuántos electrones, y entonces me dan la carga de un solo electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Determinar cuántos electrones ha ganado o ha perdido un cuerpo que posee una carga D. Entonces el primer cuerpo va a tener una carga de 2 nanocoulombs. 2 nanocoulombs. Si tiene carga positiva es porque ha perdido electrones. Este ha perdido electrones. Pues porque lo que se mueven son los electrones. Y este, si tiene carga negativa, es porque ha ganado electrones. Entonces, en la parte A, yo iría a hacer la cuenta de cuántos, como tiene carga positiva, cuántos electrones ha perdido. Entonces, para saber cuántos electrones ha perdido, entonces hay una ecuación que dice que el número de electrones va a ser la carga sobre la carga del electrón. Y en este caso la carga es la carga COSU1, pues coloquémosle acá, carga COSU1, que es de 2 nanocoulombs, pero nano es 10 a la menos 9. Entonces, en vez de este n, 10 a la menos 9 coulomb sobre la carga de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces aquí quitamos coulomb con coulomb, eso es lo que se puede simplificar, y ya con la calculadora entonces miramos 2 por 10 a la menos 9 dividido, y vamos a abrir paréntesis, 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces cierro paréntesis. Eso me da 1,25 por 10 a la 10. $1,25 por 10 a la 10. Y bueno, y lo que me da pues son electrones, ¿no? Entonces acá sería número, este sería el número de electrones, perdido por un cuerpo. Y en la parte B, pues es igual, es lo mismo. Nada más que allá no es que haya perdido, sino que ha ganado porque el cuerpo tiene una carga negativa. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces acá sería la carga, en este caso la carga 2, sobre la carga del electrón. Y entonces acá sería menos 5, nano es 10 a la menos 9, coulomb sobre la carga del electrón.
que esa sí no cambia, esa sí es constante. Entonces vas a mirar ahí en la calculadora a ver cuánto te da, Camila. A ver si estás manejando bien la calculadora. Me da ¿Cuánto? Ahí tienes que hacer menos 5 por 10 a la menos 9, dividido y abre paréntesis. 1,6 por 10 a la menos 19, cierra paréntesis igual. ¿Cuánto le dio? en la profesión del internet. Sí, ya te escucho. ¿Cuánto te dio? Menos 3,125 por 10 a la menos 28. El menos 3,125 si lo tienes bien. Pero lo otro me da por 10. Por 10 a la 10. Entonces, ¿cómo tienes que escribir eso en la calculadora? Tienes que escribir menos 5 por 10 a la menos 9. Dividido, y después del dividido abres paréntesis. 1,6 por 10 a la menos 19 y cierra paréntesis igual. La razón por la que toca meter el denominador entre paréntesis es para que me quede precisamente en el denominador, porque si no, el 10 a la 19 se sube, porque no queda amarrado al denominador, sin paréntesis. Entonces, ¿ya te dio? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí cuando redacte la respuesta, pues este va a ser el número de electrones ganado por el cuerpo, por un cuerpo. Y es ganado por lo que tiene un resultado negativo. Entonces se sabe que si es ganado es porque hay exceso de electrones. Entonces recuerde que los electrones son los que se mueven, por eso es que acá arriba coloco, solo me refiero a electrones. Acá es perdió, acá quedó perdido, bueno, quedó perdido. Perdió electrones o ganó electrones. Acá creo que me equivoqué, acá es que perdió electrones y acá ganó electrones. ¿Listo? Entonces vamos con el ejemplo 4. Dice dos cargas de 26 milicoulombs se repelen con una fuerza de 320 newtons. Calcular la distancia que las separa. Entonces, yo sé la ecuación de fuerza. Fuerza es la constante de elasticidad no, la constante electrostática, perdón, por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre esas cargas, que es r al cuadrado. Pero acá me pregunta esta distancia. Estas dos cargas
son la misma, o sea, 26 milicoulombs. Y este acá, pues es una constante electrostática y se tiene la fuerza. Entonces vamos a despejar R, que es lo que nos preguntan. Entonces paso esa R de dividir a multiplicar. Y el F quedaría de multiplicar a dividir, o sea, prácticamente se intercambian de posición entre F y R cuadrado. Entonces quedaría así. R cuadrado es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre F. Entonces acá sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, la raíz cuadrada de R cuadrado es R. Y acá reemplazamos. La constante electrostática, esa sí no cambia, es como su nombre lo indica, una constante. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Las dos cargas son de 26 milicoulombs. Este mili es 10 a la menos 3. Entonces acá sería 26 por 10 a la menos 3 coulomb por 26 por 10 a la menos 3 coulomb. Las dos cargas pues son iguales. Y todo eso sobre F. F son la fuerza, que en este caso es de 320 newton. Entonces sería, este coulomb cuadrado se va con este coulomb y este coulomb que está en el numerador. Coulomb por coulomb cuadrado se va con el del denominador. Y acá, acá también se va a ir newton con newton. Entonces, en la parte de arriba, entonces no lo voy a hacer tan rápido como para no confundir, R va a ser igual, entonces en la parte de arriba sería 9 por 26 por 26, entonces hagámoslo acá, 9 por 26 por 26, eso me da 6084. 6084 por, acá sería 10, sumemos los exponentes de 10, les tocó conectar la batería. Entonces sería 9 menos 3 en los exponentes, 9 menos 3, 6, 6 menos 3, 3. Y nos queda metro cuadrado sobre 320. Y pues ya a esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, en la calculadora escribimos raíz, abre paréntesis, 6084 por 10 a la 3, por 10 a la 3, dividido 320. Y a eso le cerramos el paréntesis y entonces nos da un resultado de 137,88 metros. Me da metros porque la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. Y entonces esta va a ser distancia que
separa las cargas, distancia que separa las cargas, las cargas iguales, distancia que separa las cargas iguales de 26 milicoulombs. Entonces, ese sería todo el procedimiento para hallar la distancia entre dos cargas que son iguales y donde dan una fuerza dada entre ellas. ¿Listo? Ok. Ahora vamos con el ejemplo 5. El ejemplo 5 me dice que hay dos cargas, Q1 y Q2, y que están separadas 4 metros. Y dice que hallar la intensidad del campo eléctrico entre ellas. Entonces, digamos que yo tengo esa carga acá. Que acá tengo la carga 1. Y acá tengo la carga 2. Y están separadas 4 metros. Entonces, yo voy a calcular la intensidad del campo eléctrico en la mitad de ellas. O sea, acá. En este lo voy a denominar un punto P, la mitad de ellas. O sea que si ese punto P está en la mitad de las dos, entonces hay un valor de R a ese punto, una distancia de ese punto que va a ser 2 metros de un lado y 2 metros del otro. ¿Listo? Entonces acá hay un valor de R. Entonces cambiemos de color. Un valor de R que va a ser el mismo hacia un lado y hacia el otro. Entonces voy a hallar la carga, el campo eléctrico de cada carga puntual con respecto a este punto P. Entonces, el campo eléctrico se calcula como K por Q sobre R cuadrado. Entonces, esta Q mayúscula puede ser Q1 o Q2. ¿Listo? Entonces, hagámoslo para Q1. Entonces, sí. Entonces, coloquémosle acá para la primera carga. Entonces, para la primera carga, ese campo eléctrico, digamos, pongámosle campo eléctrico 1, va a ser K por Q1 sobre R cuadrado. Entonces, K es la constante electrostática, es siempre la misma para todas las veces, 9 por 10 a la 9 Newton. Acá hay un error. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor de la carga 1, que es 8 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre, pero entonces R es 2. 2, toca colocarlo entre paréntesis porque va al cuadrado. Entonces, el valor del campo eléctrico 1 va a ser, acá sería 9
por 8, 72. 72 por 10, 9 menos 6, 3. Acá se va o se simplifica un column de acá con uno de acá. Entonces, bueno, por Y nuestro ahora, cuadrado, señora, nuestro cuadrado. acá apenas se va un column con un column. O sea, aquí me queda uno debajo todavía, ¿listo? Ok. Y entonces acá me queda Newton por metro cuadrado sobre ese column que me queda ahí. ¿Listo? Sobre 2, esto es 2 al cuadrado me da 4. Y metros al cuadrado me da metros cuadrados. Entonces aquí se simplifica. ¿Qué se simplifica? Entonces se simplifica metro cuadrado con metro cuadrado. Y claro que es que acá, Newton por metro cuadrado. Bueno, hagámoslo así a ver qué pasa. Acá sería 72 por 10 a la 3 dividido 4. Y eso me da 18.000. 18, bueno, se puede colocar 18.000. Bueno, coloquemos 18.000 o se podría colocar 1,8 por 10 a la 4. Cualquiera de los dos valores está bien. Entonces, 1,8 por 10 a la 4. Y aquí lo que me queda es Newton sobre Coulomb. ¿Listo? Newton sobre Coulomb es la unidad de campo eléctrico, o sea, ahí, hasta ahí vamos bien. Y luego hacemos lo mismo, pero para la segunda carga. Entonces acá, Profe, para, creo que ahí es por 10 a la 3. pues yo lo hice en la calculadora y me da 72 por 10 a la 3 dividido 4. Me da 18.000. Y, y si vamos a colocar, si a 18.000 le colocamos la coma a lo último, se corre en 4 lugares. 2, 4, para que me quede la coma entre el 1 y el 8. Porque si escribo 10 a la 3, pues quedaría 18 por 10 a la 3. ¿Listo? Ah, Sí, o sea, si escribo 18, eso sí me queda por 10 a la 3, porque la coma quedaría a la derecha del 8 y no entre el 1 y el 8. Entonces, aquí, ahora se me perdió el lápiz, entonces aquí, para la segunda carga. Para la segunda carga. Entonces, para la segunda carga sería el campo eléctrico 2, K por Q sub 2 sobre esa distancia al cuadrado. Entonces, aquí creo que no alcanza a caber, entonces hagámoslo más abajo. Entonces, ese K sería 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre column cuadrado. Y la carga 2 es 22. 22 por 10 a la menos 6 column sobre la distancia entre esas cargas, que es 2, que es el valor de R, al cuadrado. Entonces, acá me daría campo eléctrico 2, 9 por 22 me da 198.
198 por 10 a la 3. Entonces da 3 porque sería 9 menos 6. 9 menos 6, 3. Y aquí se va un column de acá con uno de los de acá. Entonces me queda Newton por metro cuadrado sobre column. Y acá pues en la parte de abajo me queda 4 metros cuadrados. Entonces se va metro cuadrado con metro cuadrado y pues ya me queda las unidades de campo eléctrico, que sería 198 por 10 a la 3 dividido 4. Eso me da 49.500. Entonces, mire, eso me daría 49.500 Newton sobre Coulomb. Entonces, si yo coloco la coma a lo último aquí, para colocar en notación científica tendría que correr 2 y 4 para que la coma me quede entre el 4 y el 9. ¿Listo? 4 lugares, 2, 4. Entonces acá el campo eléctrico 2 va a ser 4,95 por 10 a la 4 y entonces Newton sobre Coulomb. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico resultante en ese punto P, porque ese punto P pues está siendo afectado por dos cargas eléctricas que están en dos puntos distintos y a cierta distancia de él. Entonces ese campo eléctrico resultante, entonces cambiemos de color, el campo eléctrico resultante va a ser la raíz cuadrada del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico resultante va a ser, abre paréntesis, acá incluso es más fácil colocar en vez de 1,8 por 10 a la 4, pues coloquemos el 18.000 que nos había dado, Newton sobre Coulomb y al cuadrado más, y acá el 49.500. Newton sobre Coulomb y también al cuadrado. Esto se suma como vectores, pues porque son cantidades vectoriales, ¿no? Y entonces, pues acá lo más fácil es hacerlo directamente ya con la calculadora. Entonces el campo eléctrico resultante va a ser, abre raíz cuadrada, abre paréntesis, 18.000 al cuadrado, más 49.500 al cuadrado, y cierra paréntesis. Y entonces eso me da, entonces, ¿qué se me hizo el lápiz? Acá está. Entonces eso me da 52.671,14 Newton sobre Coulomb.
Pues porque dentro de la raíz, pues eso se elevó al cuadrado, ¿no? Las unidades, pero al sacar la raíz, pues vuelve y queda newtons. Entonces, este va a ser el campo producido por las dos cargas puntuales. Por las dos cargas puntuales en el punto P, porque se calculó acá. Entonces, de todas maneras, la elección de ese punto P, pues yo la elegí. Ese punto P ahí fue arbitrario. Yo dije que estaban en la mitad de las dos. Pero usted en su solución puede decir que está más para allá o más para acá. Y mejor dicho, y repartir la distancia entre las cargas de tal manera que en algún punto de ellas esté el punto P. ¿Listo? ¿Ahí tienes alguna Ok. pregunta, Camila? No, profe. Listo. Ahora, dice que el módulo, que hay que calcular el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico en los puntos P1 y P2, generado por la partícula de carga Q 9 por 10 a la 7 Coulomb. Entonces, calcular el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico. Bueno, entonces aquí, que dónde están los puntos P1 y punto P2, eso se lo dejan como quien dice a la persona que va a resolver el ejercicio, pues que elija dónde quiere poner esos puntos. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo por acá, es una carga positiva. Es una carga positiva. Una carga positiva Q. Y digamos que yo voy a colocar por aquí P1. Y por aquí más alejado P2. Entonces, hay una distancia R. Una distancia R. Digamos que la distancia del punto P2 a la carga va a ser, pongámosla de 3 metros. Y aquí a la carga Q va a ser de 2 metros. Entonces yo voy a calcular el campo eléctrico en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, pero entonces no hay que calcular campo eléctrico resultante, porque piden es el campo eléctrico en 2 puntos que yo elijo. Entonces, escribamos acá, calculemos el campo eléctrico en el punto P1. En el punto P1. Entonces, yo sé que la ecuación es
en este caso es que K por esa carga Q sobre R cuadrado. Entonces, esta K, pues ya conozco su valor, por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por el valor de la carga que me lo dan en el enunciado, que es 9 por 10 a la menos 7 coulomb, sobre la distancia que para el punto P sub 1 es 2. Entonces es 2 metros, pero al cuadrado. Entonces, la carga 1 va a ser, el campo 1, perdón, va a ser 9 por 9, 81. 81. Y 10, 9 menos 7 me da 2. 2. Acá sería newton por metro cuadrado sobre coulomb, porque se fue o se simplifica un coulomb de acá con uno de acá. Y acá en la parte de abajo quedaría 4 metros cuadrados. Al elevar al cuadrado 2 por 2, 4, y metro por metro, metro cuadrado. Entonces acá sacamos el resultado, que sería 81 por 10 a la 2 dividido 4. Eso me da 2025. 2025. Y me quedaría newton sobre coulomb. Y queda newton sobre coulomb porque se tuvo que simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Entonces, ese es el valor del campo eléctrico, en el punto P sub 1. ¿Listo? Aquí no, este sería el módulo, ¿no? El 2025. Pues la dirección, pues sería, en este caso, pues vertical hacia arriba, por la ubicación que le di, al punto P sub 1. Entonces, acá, entonces, la dirección del campo E sub 1 es vertical, pues porque está directamente hacia arriba de la carga, Q, es vertical, y con sentido hacia arriba, pues porque puede ser vertical pero apuntando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, se haría lo mismo para el campo eléctrico en el punto P sub 2, se hace el mismo cálculo, con la diferencia de que el valor de R es 3, se hace el mismo cálculo y quedaría entonces, ese quedaría con dirección horizontal y apuntando a la derecha, porque fue el punto donde yo ubiqué, el punto 2 fue donde lo ubiqué con respecto al valor de la carga dada. ¿Listo? Entonces se hace exactamente igual y se especifica que la dirección es horizontal y sentido hacia la derecha. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces vamos con el ejemplo 7, que dice
que en los vértices de un cuadrado cuya diagonal es 4D, se colocan 4 cargas positivas, Q. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del campo eléctrico en Newton sobre Coulombs en el centro del cuadrado? Entonces, mire, tenemos 4 cargas que dice que son positivas. Entonces vamos a tratar de hacer un cuadrado con cargas. Listo. Y dicen que la distancia, la diagonal es 4D. Entonces, de acá a acá es una diagonal y de acá a acá es otra diagonal. Esas diagonales miden 4D. ¿Sí? Ahora se me perdió el... Bueno, se me perdió el color ese, lo que es muy clarito. Entonces, si la diagonal es 4D, entonces la distancia de una de las cargas o de cualquiera de las cargas al centro es 2D, ¿cierto? O sea, el valor de R al punto dado es 2D. Al punto dado en el centro. O sea, el punto P en este caso va a ser en el centro. ¿Listo? En el centro. Y dice que cuál es la intensidad del campo eléctrico en Newton sobre Coulombs en el centro del cuadrado. Entonces, como todas las cargas son iguales, o sea, ese valor de la carga va a ser el mismo en todas, ¿cierto? Entonces, el valor del campo eléctrico, hagámoslo acá, el valor del campo eléctrico, digamos que el campo eléctrico en todas, porque todas las cargas valen lo mismo y están a la misma distancia del punto P, que es 2D. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual es K por Q sobre R cuadrado. Pero entonces ese K no voy a poner valores porque es que no tengo sino el valor de la constante. Del resto del valor de las cargas no lo tengo y el valor de la distancia es 2D. Entonces voy a seguir usando letras. La constante electrostática va a seguir siendo K. La carga es Q. Y la distancia o al punto dado es 2D. 2D. Y eso es al cuadrado. Entonces, esto me daría K por Q al cuadrado me da 4 y D al cuadrado me da pues D cuadrado. Entonces, esto es el valor del campo. Entonces, este va a ser campo eléctrico generado por cualquiera de las cargas. Por cualquiera de las cargas. Porque es que todas las cargas están a la misma distancia 2D del punto P. Y todas las cargas valen Q. Entonces, todos los campos eléctricos van a ser los mismos. Entonces, si yo voy a hacer el campo eléctrico resultante generado por las 4 cargas, o por las 4 cargas,
pues va a ser el campo eléctrico generado por los 4 campos. Pero todos los campos son iguales, ¿no? Todos esos campos son iguales. Pues por lo que ya expliqué. Son 4 campos eléctricos iguales. Entonces, como son iguales, un campo más otro, más otro, más otro, pues me da 4 veces la raíz cuadrada de 4 veces ese campo eléctrico. Porque sería, esto se asume que tienen coeficiente 1, ¿cierto? Tienen coeficiente 1 al no tener ninguna cantidad ahí al lado. Entonces, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. 4 veces el campo eléctrico al cuadrado. Y ese campo eléctrico al cuadrado, y ese campo eléctrico resultante, perdón, va a ser 4 veces y reemplazamos lo que vale el campo eléctrico. Pero hay que tener en cuenta que está al cuadrado. Entonces, encerramos entre paréntesis ese campo eléctrico da K por Q sobre 4D al cuadrado. Y eso le encerramos entre raíz. Y entonces, usted le saca la raíz cuadrada a 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4, ¿cierto? Y esta parte, venga la señalo, esta parte, como está al cuadrado, pues la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado, pues es lo mismo que coger y simplificar esta raíz con este exponente. Esta raíz con este exponente, entonces me quedaría lo que está dentro del paréntesis. Entonces quedaría que se elimina esta raíz con este exponente y quedaría K por Q sobre 4D al cuadrado. Y entonces acá simplificando sería mitad de 4, mitad de 2, pues me da 1. Entonces campo eléctrico resultante, mitad de 2, 1. 1 por K por Q sobre mitad de 4, 2. O sea, aquí lo que hice puede simplificar. Saqué mitad, 1. Saqué mitad, 2. Y d cuadrado. Y entonces a la final, 1 por K por Q, pues da KQ sobre 2D cuadrado. Y este va a ser el campo eléctrico. Ese va a ser el campo eléctrico resultante generado por 4 cargas iguales. Por 4 cargas iguales porque eran iguales como se dio en el enunciado. Esas Q eran iguales. No se sabe su valor, pero son iguales. ¿Listo? Entonces, ese sería el campo eléctrico resultante. ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? No, señor. Listo. Entonces vamos avanzando. Entonces en el ejemplo 8 dice que calcula la cantidad de energía utilizada por el campo para mover una carga de 5 microcoulomb del punto A al punto C, de acuerdo con la siguiente figura. Entonces, esa carga va de aquí a acá. Va a ir una carga que se movió de este nivel de energía a este. ¿Listo? Pero entonces, como se movió de A a C,
hay una diferencia de potencial entre A y C. Entonces, la diferencia de potencial, la diferencia de voltajes que hay entre esos va a ser el voltaje final menos el voltaje inicial. El voltaje final fue a donde llegó. Aquí llegó a 12 voltios, perdón, a donde llegó, porque es de A a C. Entonces, a donde llegó es de 12 voltios. Y donde inició, habían 22 voltios. Y entonces, 12 menos 22 me da menos 10. Se resta y como el mayor es negativo, pues me da el resultado negativo. Entonces, la diferencia de potencial fue de menos 10 voltios. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta? La cantidad de energía. Entonces, cuando preguntan la cantidad de energía, puede ser, vamos a mirar la ecuación que vamos a utilizar. Entonces, utilicemos una que ya habíamos utilizado antes. Entonces, nosotros habíamos pero esta no nos sirve. Entonces ahí nos tocaría analizar qué ecuación utilizar. ¿Cuál se les ocurre que podríamos usar? ¿O se le ocurre? Mm, Entonces acá hay una ecuación que dice que la diferencia de potencial es el campo eléctrico sobre la carga. La diferencia de potencial yo la tengo porque me dio menos 10 voltios. La carga la tengo porque nos la dan acá en el enunciado. Entonces voy a calcular pues esa cantidad de energía pasando la Q de dividir a multiplicar. ¿Listo? Entonces eso me quedaría que E, que sería esa cantidad de energía, va a ser Q por esa diferencia de potencial que acabé de calcular antes. Entonces Q es 5 microcoulombs. Entonces 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Micro es 10 a la menos 6. Prefiero verificar todo para no equivocarme. Si micro es 10 a la menos 6 coulomb. Y la diferencia de potencial es por menos 10 voltios. Menos 10 voltios. Entonces, campo eléctrico va a ser, acá sería más por menos, menos 5 por 10, 50. 50 por 10 a la menos 6.
coulombs. Entonces, voltios, esos voltios de acá es voltios, entonces sería Julio sobre Coulomb, y entonces acá se simplifica. Coulomb con Coulomb. Y entonces el campo eléctrico va a ser menos 50. Este menos 50 se puede escribir como 5 por 10 a la 1. Entonces 5 por 10 a la 1, si fuera 5 por 10 a la 1, entonces quedaría 10 a la 1 con 10 a la menos 6, daría 10 a la menos 5. 10 a la menos 5, porque si es 50 es 5 por 10 a la 1, entonces quedaría 1 menos 6 menos 5. Y aquí quedaría julios, que es la unidad de energía. ¿Listo? Entonces vayamos copiando ahí. Listo, profe. Estoy verificando acá. Sí, julio sobre coulomb es voltio. Y entonces ahí está bien. Listo. Entonces esta sería la energía utilizada por el campo para mover la carga de 5 microcoulomb del punto A al punto C. Listo. Entonces ese sería el ejemplo 8. Ahora vamos con el 9, son 10. Entonces dice que el potencial eléctrico a cierta distancia de una carga puntual es 1300 voltios. ¿Cuál es el valor? Y el valor de la intensidad del campo eléctrico es 700 newton sobre coulomb. ¿Cuál es la distancia a la carga puntual? Entonces se tiene el potencial eléctrico. Entonces, potencial eléctrico es K por el valor de la carga sobre R. Por un lado tenemos eso. Y también tenemos la intensidad del campo eléctrico. Y el campo eléctrico es K por el valor de la carga sobre R cuadrado. O sea, nosotros tenemos el potencial eléctrico que es V y el campo eléctrico que es E. ¿Listo? Entonces, nos toca ir verificando esas ecuaciones para que no nos vayan a quedar errores. Listo, entonces resulta que yo no tengo el valor de la carga. Sin embargo, o sea, no tengo el valor de Q. Sin embargo, me están pidiendo el valor de la distancia. ¿Cuál es el valor a la carga puntual? El valor de la distancia a la carga puntual. Y yo no tengo el valor de la carga puntual. Entonces, voy a hacer acá una cosa. Voy a despejar de aquí, de esta primera ecuación, voy a despejar Q.
y después igualo el valor de Q, porque se supone que tanto el valor del potencial eléctrico como el del campo eléctrico están sacados con la misma carga. Entonces voy a despejar Q de acá. Entonces, de aquí voy a pasar R de dividir a multiplicar. Entonces acá a multiplicar. Entonces quedaría entonces R por V es igual a K por Q. Y ahora voy a pasar esta K de dividir, de multiplicar, perdón, a dividir. Y entonces me queda que Q es igual a R por V sobre K. Listo, eso es con respecto a la primera ecuación. Ya despejé Q. Con respecto a la segunda ecuación también voy a despejar Q. Entonces paso este R cuadrado de dividir a multiplicar. Entonces queda R cuadrado por E es igual a K por Q. Este K lo paso a dividir, me quedaría ahí debajo dividiendo, entonces quedaría Q igual a R cuadrado por E sobre K. Ahora, ya tengo la carga eléctrica despejada de potencial eléctrico y de campo eléctrico. Entonces voy a igualar. Voy a igualar Q. Igualar Q. Entonces voy a igualar Q y lo puedo igualar porque con esa misma carga se sacó el campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿Listo? Entonces, Q es igual a Q. Eso es algo que todo el mundo lo entiende, pero entonces el primer Q va a ser el de esta primera ecuación. Digamos que yo le voy a poner ecuación 1, el de esa primera ecuación. Entonces el Q de la primera ecuación es R por V sobre K. Y esta segunda ecuación voy a copiar lo que es Q. Q es R cuadrado por E sobre K. Entonces, de aquí yo puedo despejar R. Entonces, miremos a ver cómo hacemos para despejar R. Voy a pasar esta K de dividir a multiplicar. Entonces, me quedaría R por V es igual a R cuadrado por E por K sobre K. Entonces aquí despejo K con K. Y también voy a despejar, como voy a despejar R, entonces pasemos este R de acá de multiplicar a dividir. ¿Listo? Entonces me quedaría V igual a R cuadrado sobre R por E. Entonces acá también voy a simplificar una R de acá con una de acá. Entonces la ecuación me va quedando así, me va quedando V por R por E. Entonces aquí pues yo paso el campo eléctrico de dividir, de multiplicar, perdón, a dividir. Entonces aquí me quedaría que R es igual a V sobre E, porque pasé el campo eléctrico de multiplicar a dividir.
Y entonces R va a ser, la diferencia de potencial nos la dieron acá, 1300 voltios. 1300 voltios sobre el campo eléctrico que nos dieron fue 700 newton sobre coulomb. 700 newton sobre coulomb. Y entonces este R, ese R nos va a dar a la final 1300 dividido 700. Y eso me da 1,85. 1,85 y ese me daría metros. Ese, ya ahorita miramos por qué da metros. Esa sería, ese 1,85 sería la distancia. Entonces, distancia con la carga puntual. Entonces hice todo eso entre las ecuaciones porque no tengo el valor de la carga puntual. Sin embargo, tengo el campo eléctrico y el potencial eléctrico que se sacó con esa carga. Entonces por eso igualé las dos ecuaciones. ¿Listo? Respecto a por qué me da metros, yo tengo esto. Diferencia de potencial sobre Newton sobre Coulomb. Pero ahorita habíamos visto que voltio es Julio sobre Coulomb, ¿cierto? Y acá tenemos Newton sobre Coulomb. Entonces acá se simplifica, como los dos están en el denominador, se va Coulomb con Coulomb. Y en la parte de arriba me queda Newton, Julio, pero Julio es Newton por metro. Y abajo quedan Newton, entonces se va Newton con Newton y me queda metro. ¿Listo? Eso sería todo de ese ejemplo, a no ser que tengan alguna pregunta y me van diciendo. Ahora dice, determinar el potencial eléctrico si se tienen dos cargas iguales. O sea, tanto Q sub 1 como Q sub 2 vale 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Si la fuerza electrostática entre ellas es de 0,5 newton. Entonces dice que potencial eléctrico. Pues para hallar el potencial eléctrico necesitaría saber la distancia entre ellas, primero que todo. Porque pues potencial eléctrico es K por Q sobre la distancia entre ellos. Pero no tengo esa distancia. Entonces, la fuerza electrostática entre ellas sí la tengo, entonces sería K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre la distancia entre ellas al cuadrado. Entonces, yo tengo el valor de las cargas porque las cargas dicen que son iguales. Entonces voy a despejar lo que es R. Entonces paso ese R de dividir a multiplicar. Pero también pasaría a esa F de multiplicar a dividir. Entonces prácticamente es un intercambio entre F y R cuadrado. Entonces quedaría R cuadrado es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre F. ¿Listo? Entonces acá saco raíz cuadrada a ambos lados. La raíz cuadrada de R cuadrado es R. Y acá pues ya no me queda más que reemplazar. Entonces, vamos a ir reemplazando ahí. Entonces acá sería 9
por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de esas cargas que son iguales. Entonces es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la otra es igual, 3 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la fuerza entre las cargas, que es 0,5 newton, que ese valor me lo dan en el enunciado. Entonces, R va a ser igual. Acá en la parte de arriba sería 9 por 3, 27. Bueno, hagámoslo así más bien. 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. Por 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3. Entonces acá sería, aquí se puede ir de una vez newton con newton. Y coulomb por coulomb, coulomb cuadrado, y este coulomb cuadrado que está en el denominador se va. Entonces coulomb por coulomb, coulomb cuadrado, y se va con este. Entonces aquí únicamente quedaría metro cuadrado sobre 0,5. Y entonces acá pues, recurrimos de una vez a la calculadora para sacar el resultado más rápido. Entonces raíz, abre paréntesis, 81 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, dividido 0,5 y cierro paréntesis. Entonces eso me da 0,40. Bueno, sigue 0,42, pero no aproxima nada. Entonces, digamos 0,4 y la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro. Esta sería la distancia entre las cargas. Distancia entre las cargas iguales. Bueno, porque en el enunciado dijeron que eran iguales. Listo, ahora ya tengo esa distancia entre las cargas. Ahora me dice que calcule el potencial eléctrico o que determine el potencial eléctrico. Ya lo puedo calcular porque ya tengo la distancia entre esas cargas. Entonces ya puedo calcular el potencial eléctrico entre ellas. Entonces, el potencial eléctrico entre esas cargas va a ser K por Q sobre R. ¿Listo? Aquí sería el potencial eléctrico de una carga respecto a la otra. Por eso se tiene nada más en cuenta una de las cargas. ¿Listo? Entonces, el valor de la constante electrostática, pues ya lo conocemos todos. Es 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El valor de una de las cargas es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia entre las cargas fue lo que acabamos de hallar, 0,4 metros. Entonces, esa diferencia de potencial va a ser 9 por 3, 27. 27 por 10, resto exponentes, 9 menos 6 me da 3. Acá se va un metro de acá con uno de acá. Entonces acá quedaría newton por metro, me da Julio, y acá se va un coulomb de acá con uno de acá. Entonces me queda apenas sobre coulomb. Sobre coulomb. Y esto me da sobre 0,4.
Entonces, aquí sería 27 por 10 a la 3, 27 por 10 a la 3, dividido 0.4. Entonces, eso me da 67.500. Entonces, acá sería 67.500. Y Julio sobre Coulomb, voltio. Entonces, esta sería el potencial eléctrico entre las cargas. O la diferencia de potencial eléctrico entre las cargas. Como quieran escribir está bien. Entonces, ese sería el potencial eléctrico entre las cargas dadas. Entonces, repito acá lo que hice al comienzo. Acá yo multipliqué 9 por 3, 27. Acá sumé exponentes de 10, 9 menos 6, 3. Acá simplifiqué metro con un metro de acá arriba, Coulomb por un Coulomb de acá. Entonces, Newton por metro me da Julio. Y el Coulomb que me quedó acá, porque apenas acá como habían dos, simplifiqué 1. Y Julio sobre Coulomb es voltio. Y acá lo que hice para que me diera el 67.500, lo que hice fue multiplicar 27 por 10 a la 3 y lo dividí entre 0,4. Y ya me da el potencial eléctrico entre esas cargas. Listo. ¿Hay alguna pregunta de ese ejemplo? No, profe. Bueno, ya con esto resolví todos los puntos. Hay algunos que no se hicieron pues porque eran muy parecidos a lo que ya hemos trabajado. Entonces pues no valía la pena como ponerse a repetir lo mismo varias veces. Entonces hasta ahí sería la clase de hoy. Pues gracias por su atención